Mis hijos se perdieron mi 69º cumpleaños. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Pasé aquel día sentada en mi pequeña sala, mirando el pastel que me había comprado para mí misma, sintiendo como cada hora que pasaba era otra puñalada en mi corazón de madre. Pero eso no fue lo peor. Lo peor llegó 2 años después, cuando los rumores sobre mi herencia de $10 millones comenzaron a circular por la familia. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era Richard, mi hijo mayor. El mensaje decía: almuerzo familiar al mediodía. Conversación importante. Y fui, pero no fui sola. Llegué con alguien a quien ellos jamás esperaban ver, alguien que llevaba la verdad en una carpeta manila. Y esa verdad estaba a punto de destrozar sus vidas perfectas. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me ves, porque esta historia te va a hervir la sangre. Mi nombre es Eleanor. Tengo 71 años y durante 50 años de mi vida lo di todo por mis hijos. Absolutamente todo. Cuando Richard nació, yo tenía 21 años y acababa de casarme con el amor de mi vida, un hombre trabajador que soñaba con darnos un futuro brillante. 2 años después llegó Jessica, mi princesita de ojos grandes. Yo creí que estábamos construyendo una familia unida y llena de amor, pero la vida tenía otros planes. Cuando Richard apenas tenía 8 años y Jessica 6, mi esposo murió en un accidente de auto. Una noche lluviosa, un camión de carga, y todo terminó. Me quedé sola, viuda, con 2 niños pequeños y ni un centavo en el banco. ¿Sabes lo que es despertar cada día sabiendo que 2 personitas dependen completamente de ti? Sabiendo que, si fallas, ellos no comen. Trabajé en 3 empleos. Por las mañanas, limpiaba edificios de oficinas. Por las tardes, cosía ropa en una fábrica textil. Y por las noches, cuando mis bebés dormían, horneaba panes y tartas para venderlos en el mercado de agricultores los fines de semana. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda se encorvó de cargar tanto peso. Pero nunca, ni una sola vez, faltó comida en la mesa. Nunca les faltaron útiles escolares. Nunca les faltó un techo sobre sus cabezas. Renuncié a todo. A mi juventud, a la posibilidad de volver a enamorarme. Hubo hombres buenos que se acercaron a mí, que querían conocerme, que me miraban con ternura en la panadería o en la iglesia. Pero siempre dije que no. Porque mis hijos eran mi prioridad. Porque no quería que ningún extraño les hiciera daño. Porque creí, ingenuamente, que valorarían mi sacrificio. Que cuando crecieran, cuando tuvieran sus propias vidas, me mirarían con gratitud y dirían: mamá, gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Pero no fue así. Richard creció y se convirtió en un hombre frío. Obtuvo su título en negocios con el dinero que yo ahorré vendiendo cada pedazo de mi alma. Se graduó, consiguió trabajo en una gran corporación y de pronto, ya no tenía tiempo para su madre. Se casó con Ashley, una mujer de familia rica que me miró como si yo fuera basura desde el primer día. En la boda, Ashley ni siquiera me dejó sentarme en la mesa principal. Me pusieron en una esquina, cerca de las puertas de la cocina, como si fuera una invitada de segunda categoría. Y Richard no dijo nada. Mi propio hijo me vio allí, humillada, y bajó la mirada. Jessica fue peor. Mi niña, mi princesa, se convirtió en una mujer vanidosa y cruel. Estudió marketing de moda y consiguió trabajo en una revista de lujo. Empezó a avergonzarse de mí, de mis manos arrugadas, de mi ropa sencilla, de mi forma humilde de hablar. Una vez me invitó a un evento de su trabajo. Yo estaba tan emocionada. Me puse mi mejor vestido, uno verde oliva que había comprado en una tienda de segunda mano. Cuando llegué, Jessica me miró de arriba abajo y susurró: mamá, por favor, no hables demasiado. Mis colegas son gente importante. Me quedé callada toda la noche, sintiéndome invisible. Pasaron los años. Ellos construyeron sus vidas perfectas. Richard compró una mansión en las afueras, con un jardín enorme y una piscina. Jessica se mudó a un ático en el centro, con vista al horizonte de la ciudad, y yo seguí viviendo en mi pequeña casa de 2 habitaciones, en el mismo barrio obrero donde los crié. No me importaba. No necesitaba lujos.
Solo necesitaba que mis hijos me visitaran, que me llamaran, que me hicieran sentir que todavía importaba. Pero las visitas se volvieron cada vez más raras. Las llamadas se redujeron a mensajes fríos en Navidad y Año Nuevo. Y cuando cumplí 69 años, hace 2 años, toqué fondo. Preparé mi casa. Horneé un pastel de chocolate, el favorito de Richard desde niño. Compré jugo y bocadillos. Puse música suave. Me arreglé el cabello. Me puse un collar que mi esposo me había regalado décadas atrás. Y esperé. Esperé desde las 10 de la mañana. Miraba el reloj cada 5 minutos. Las 11. El mediodía. La 1 de la tarde. Las 2. Las 3. El sol empezó a ponerse, y nadie llegó. Nadie llamó. Revisé mi teléfono 1000 veces pensando que quizá estaba roto. Pero no, funcionaba perfectamente. Simplemente, mis hijos decidieron que mi cumpleaños no era importante. Lloré esa noche como no había llorado desde la muerte de mi esposo. Me senté en el piso de la cocina, con el pastel intacto frente a mí, y me pregunté en qué había fallado como madre. ¿Qué hice mal? ¿Los amé demasiado? ¿Los consentí sin darme cuenta? ¿Me sacrifiqué tanto que perdí su respeto? 2 años después, todo cambió. Empezaron los rumores. Nadie sabe exactamente cómo empezaron. Quizá fue un primo lejano que escuchó algo en una reunión familiar. Quizá fue un empleado del banco que habló demasiado. O quizá fue el destino preparando el escenario para la justicia. Lo cierto es que, de pronto, toda la familia hablaba de algo que ni yo misma conocía. Una herencia de $10 millones que supuestamente mi difunto esposo había dejado y que ahora me pertenecía a mí. Al principio no le di importancia. Pensé que eran chismes sin fundamento. Mi esposo había muerto hacía más de 40 años. Si hubiera dejado dinero, yo lo habría sabido, ¿verdad? Pero las llamadas empezaron a llegar. Primos que no me hablaban desde hacía 20 años, de pronto querían visitarme. Sobrinos que jamás recordaban mi cumpleaños ahora me enviaban mensajes preguntando por mi salud. Y entonces, después de 2 años de silencio casi total, mi teléfono vibró con un mensaje de Richard. Mamá, tenemos que hablar. Almuerzo familiar mañana al mediodía en mi casa. Conversación importante. No faltes. Leí ese mensaje una y otra vez. No decía, te extraño, mamá. No decía, perdón por no haber estado cerca. Solo era una orden fría y directa. Conversación importante. Yo sabía perfectamente de qué se trataba. No era una reconciliación. No era el amor despertando después de años dormido. Era dinero. Siempre era dinero. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo agrietado de mi habitación, sintiendo como la rabia y la tristeza peleaban dentro de mi pecho. Una parte de mí quería ir a ese almuerzo y gritarles todo lo que había callado durante años. Decirles que eran unos ingratos. Que me habían abandonado. Que me habían hecho sentir invisible y despreciable. Pero otra parte de mí, esa parte tonta y esperanzada que aún latía en algún rincón de mi corazón, quería creer que quizá, solo quizá, aquella era una oportunidad para reconstruir nuestra relación. A las 9 de la mañana del día siguiente, sonó el timbre de mi puerta. Abrí y me encontré con un hombre mayor, de unos 75 años, vestido con un traje gris impecable. Tenía el cabello blanco perfectamente peinado y unos ojos que transmitían una mezcla de sabiduría y tristeza. Extendió la mano. ¿Eleanor?, preguntó con voz firme, pero amable. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Me llamo Arthur. Fui abogado y amigo cercano de su esposo. Necesito hablar con usted urgentemente sobre un asunto que lleva más de 40 años esperando. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Lo invité a pasar. Le serví café y, durante las siguientes 2 horas, aquel hombre cambió mi vida por completo. Arthur abrió una carpeta manila gastada y sacó documentos amarillentos por el paso del tiempo. Me explicó que mi esposo, semanas antes de morir, había ido a verlo con una preocupación que lo atormentaba. Mi esposo era un hombre previsor.
Trabajaba en una empresa de importaciones y había hecho inversiones inteligentes que pocos conocían. Pero lo más importante era que había notado algo en nuestros hijos incluso cuando eran pequeños. Había visto señales de egoísmo, de frialdad, y le aterraba pensar que, cuando él ya no estuviera, ellos me abandonarían. Su esposo me dijo textualmente, relató Arthur con la voz quebrada. Arthur, si algo me pasa, protege a Eleanor, porque tengo el presentimiento de que nuestros hijos no van a cuidarla como ella merece. Y tenía razón. Arthur me mostró el testamento. Un documento legal sellado y certificado, que establecía que mi esposo había dejado inversiones con un valor inicial de $3 millones, que con los años y el interés compuesto habían crecido hasta alcanzar los 15 millones. 15, no 10, como decían los rumores, y todo estaba a mi nombre. Pero había una condición especial, una cláusula que mi esposo había incluido porque conocía la naturaleza humana mejor que nadie. La cláusula decía lo siguiente. El dinero solo podía tocarse después de cumplir una prueba. Durante un año completo, sin que ellos supieran de la existencia de este testamento, los hijos debían demostrar amor genuino hacia su madre. Visitas regulares, llamadas, atención, cuidado. Si pasaban la prueba, recibirían una parte de la herencia. Si fallaban, todo el dinero quedaría bajo mi control absoluto para hacer con él lo que yo quisiera. ¿Y mis hijos saben algo de esto? Pregunté con la voz temblorosa. No saben nada oficial, respondió Arthur. Pero alguien filtró información parcial, rumores. Y, como era de esperarse, ahora vienen corriendo. Me mostró algo más. Una pequeña caja metálica. Dentro había una memoria USB. Su esposo grabó vídeos, explicó Arthur, mensajes para usted, instrucciones. Y también grabó conversaciones que tuvo con los niños cuando eran pequeños, momentos que le preocuparon. Quería que usted tuviera pruebas de todo. Vi los vídeos aquella mañana. Vi a mi esposo, joven y apuesto, sentado frente a una cámara antigua, hablándome desde el pasado. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras escuchaba su voz diciéndome cuánto me amaba. Diciéndome que, si yo estaba viendo eso, significaba que él ya no estaba allí, pero que su amor por mí trascendía la muerte. Me pidió que fuera fuerte, que no dejara que nadie me pisoteara, que usara ese dinero para vivir la vida que siempre merecí y nunca tuve. También vi las otras grabaciones. Richard, a los 10 años, diciéndole a su padre, cuando crezca y tenga dinero, no voy a gastar ni un centavo en cosas innecesarias. Mi esposo le había preguntado, ¿y cuidar de tu mamá es innecesario? Richard se había encogido de hombros. Jessica, a los 8 años, diciendo que cuando fuera famosa no viviría en casas feas como esa, y que solo se rodearía de gente elegante. Eran niños, sí, pero aquellas semillas de desprecio ya estaban plantadas. Arthur me miró con seriedad. Eleanor, el año de prueba terminó hace 6 meses. Sus hijos fallaron por completo. No la visitaron. No la llamaron. La ignoraron por completo hasta que empezaron los rumores del dinero. Ahora vienen como buitres. Pero usted tiene todo el poder. La pregunta es, ¿qué va a hacer con él? Respiré hondo. Sentí algo que no había sentido en décadas. Control. Poder. Dignidad. Voy a ir a ese almuerzo, dije con voz firme, pero voy a ir con usted, y vamos a llevar esta carpeta, porque ha llegado la hora de que mis hijos entiendan quién es realmente su madre. Arthur sonrió. Una sonrisa triste, pero llena de aprobación. A las 11:30 de la mañana, me puse mi mejor vestido, uno beige que guardaba para ocasiones especiales. Me maquillé de forma ligera, me peiné con cuidado y salí de mi casa acompañada por Arthur. Él conducía un elegante auto negro. De camino a la mansión de Richard, repasamos el plan. Yo no iba a revelarlo todo de inmediato. Primero, los dejaría hablar. Los dejaría mostrar sus verdaderos rostros. Y luego, cuando creyeran que me tenían controlada, jugaría mis cartas. Cuando llegamos frente al enorme portón eléctrico de la casa de Richard, mi corazón latía con fuerza. El portón se abrió lentamente. El camino de entrada estaba bordeado de árboles perfectamente podados.
La mansión de Richard era inmensa, con columnas blancas y enormes ventanas que reflejaban el sol del mediodía. Había 3 autos de lujo estacionados frente a la puerta principal. Yo vivía en una casa donde la pintura se estaba cayendo, y mi hijo vivía como un rey. Un rey que había olvidado quién pagó sus primeros zapatos. Arthur estacionó el auto. Antes de bajar, puso su mano sobre la mía. Recuerde, Eleanor, usted tiene el control, sin importar lo que digan o hagan. La verdad está de su lado. Asentí. Respiré hondo y bajé del auto con la cabeza en alto. Toqué el timbre. Escuché pasos apresurados al otro lado. La puerta se abrió, y allí estaba Richard, mi hijo. 45 años. Traje caro. Un reloj que probablemente costaba más que todo mi guardarropa junto. Me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mamá, me alegra que hayas venido, dijo. Pero su mirada se desvió de inmediato hacia Arthur. ¿Y él quién es? Este es Arthur, el abogado de tu padre. Vino conmigo. Vi cómo la sonrisa de Richard se congelaba. Vi cómo sus ojos se entrecerraban con sospecha. Pero recuperó la compostura rápidamente. Ah, claro. Bienvenido. Pasen. Pasen. Entramos en una sala gigantesca, pisos de mármol, muebles que parecían salidos de una revista de diseño, una lámpara de cristal colgando del techo. Y allí, sentada en un sofá color crema, como si fuera una reina en su trono, estaba Ashley, mi nuera. Vestida con ropa de diseñador, maquillaje perfecto, uñas largas pintadas de rojo, me miró de arriba abajo con ese desprecio que yo conocía tan bien. Eleanor, dijo con voz fría. Ni siquiera se levantó para saludarme. Pensamos que vendría sola. Pensaron mal, respondí con firmeza. Algo en mí había cambiado desde esa mañana. Ya no era la anciana sumisa que tragaba humillaciones en silencio. En ese momento apareció Jessica, mi hija. Llevaba un vestido marfil muy caro y tacones altísimos. Su cabello estaba peinado en ondas perfectas. Se acercó y me dio un beso en la mejilla, pero fue un gesto mecánico, vacío. Mamá, ha pasado tanto tiempo, dijo con una sonrisa ensayada. ¿Te ves bien? Te ves bien era su forma de decir. Te ves vieja y pasada de moda, pero voy a fingir educación. Nos sentamos alrededor de una enorme mesa de comedor. Había comida elegante servida en platos finos, ensaladas con ingredientes que ni siquiera podía pronunciar, vino caro, copas de cristal. Todo estaba diseñado para impresionar, para mostrar poder, para recordarme cuál era mi lugar. Richard se aclaró la garganta y tomó la palabra. Bueno, mamá, debes de estar preguntándote por qué te pedimos que vinieras hoy. Tengo una idea, respondí con calma. Ashley intervino con esa voz controlada y manipuladora que tanto practicaba. Eleanor, hemos estado pensando mucho en ti últimamente. En cómo has vivido todos estos años en esa casita tuya, tan modesta. Y estamos preocupados por tu bienestar. Tuve que contener una risa amarga. 2 años sin llamarme, y ahora estaban preocupados por mi bienestar. Jessica continuó el discurso ensayado. Mamá, sabemos que papá murió hace mucho tiempo, y sabemos que trabajaste muy duro para criarnos. Siempre te hemos admirado por eso. Mentira. Jamás habían expresado admiración, solo vergüenza. Richard se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos como si estuviera a punto de hacer una propuesta de negocios. El punto es este, mamá. Nos han llegado ciertos rumores sobre una posible herencia de papá. Dinero que quedó en cuentas bancarias o inversiones que nadie tocó durante todos estos años. Ahí estaba. La verdadera razón de esa reunión. No era amor. No era preocupación. Era dinero. ¿Rumores? Pregunté, haciéndome la inocente. ¿Qué clase de rumores? Ashley perdió un poco la paciencia. Su máscara de cortesía empezó a agrietarse. No te hagas la tonta, Eleanor. Toda la familia está hablando de $10 millones. 10 millones que supuestamente te pertenecen. Arthur, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló por primera vez.
Es interesante que mencione esa cifra exacta. ¿Cómo obtuvo esa información? Los tres se tensaron visiblemente. Richard intentó recomponerse. Solo son rumores, como dije. Pero si hay algo de verdad en ellos, creemos que mamá necesita asesoría. Necesita ayuda para manejar esa clase de dinero. A su edad, es fácil que alguien se aproveche de ella. Ahí estaba la jugada. Querían declararme incompetente. Querían tomar el control de mi dinero con la excusa de protegerme. Jessica puso su mano sobre la mía. Una mano suave, sin callos, que jamás había fregado un piso ni lavado ropa ajena. Mamá, solo queremos cuidarte. Por eso creemos que lo mejor sería que ese dinero, si existe, se administre en conjunto como familia. Richard tiene experiencia en finanzas. Yo conozco gente que puede hacer inversiones inteligentes. Podríamos asegurarnos de que ese dinero te dure el resto de tu vida. Y asegurarse de sacar una buena tajada, pensé. Pero no lo dije en voz alta. ¿Y qué gano yo con eso?, pregunté directamente. La pregunta los tomó por sorpresa. Esperaban una anciana sumisa, no alguien que cuestionara. Richard recuperó el control de la conversación. Ganaría seguridad, mamá. Tranquilidad. Y, por supuesto, nos aseguraríamos de que vivieras mejor. Podríamos mudarte a un lugar más cómodo. Una residencia para adultos mayores muy bonita, con jardines y enfermeras. Un lugar donde estarías cuidada. Una residencia. Querían encerrarme en un hogar mientras gastaban mi dinero. Ashley añadió con falsa dulzura, y te visitaríamos mucho más a menudo. Volveríamos a ser una familia unida. Arthur tosió ligeramente. Yo sabía que se estaba conteniendo para no explotar. Pero teníamos un plan. Todavía no era momento de revelar las cartas. Suena interesante, dije despacio. Pero tengo algunas preguntas. Primero, si están tan preocupados por mi bienestar, ¿por qué no me llamaron en mi cumpleaños hace 2 años? Cumplí 69 y ninguno de ustedes apareció. El silencio se volvió denso, incómodo. Richard se movió inquieto en su silla. Mamá, estábamos ocupados. Teníamos compromisos de trabajo. Ya sabes cómo es eso. Demasiado ocupados para una llamada de 2 minutos. Entiendo. Jessica intentó cambiar de tema rápidamente. Eso fue hace mucho tiempo, mamá. Ahora estamos aquí, ¿no? Queremos recuperar el tiempo perdido. ¿Recuperar? Las palabras salieron de mi boca más afiladas de lo que pretendía. Con el dinero que creen que me pertenece. Ashley dejó caer la máscara por completo. Su voz se volvió dura. Mira, Eleanor, seamos realistas. No sabes nada de finanzas. Nunca manejaste más que unos cuantos dólares en tu vida. Si de verdad existe una herencia, vas a necesitar ayuda. Y nosotros somos tu familia. ¿O prefieres que unos extraños se aprovechen de ti? Arthur intervino de nuevo. Su voz era tranquila, pero firme. Qué curioso que asuma que la señora Eleanor necesita ayuda. Crió sola a 2 hijos. Trabajó en 3 empleos al mismo tiempo. Administró un presupuesto ajustado durante décadas sin pedir prestado ni un centavo. Yo diría que tiene más experiencia financiera que muchos. Richard lo miró con hostilidad. ¿Y quién es usted exactamente? ¿Qué interés tiene en esto? Arthur se recostó en la silla con absoluta tranquilidad. No se inmutó ante la hostilidad de Richard. Soy el albacea del testamento de su padre. Y mi interés es cumplir la última voluntad de un hombre que fue mi amigo durante 30 años. Un hombre que, lamentablemente, tenía razón en muchas cosas. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Jessica, con la voz más aguda. Quiere decir, intervine yo, sintiendo como la fuerza crecía dentro de mí, que su padre los conocía mejor de lo que creen. Vi cómo los 3 intercambiaban miradas nerviosas. El ambiente en aquella habitación elegante se volvió eléctrico. Tenso. Ashley se levantó de golpe. Esto es ridículo. Vinimos a tener una conversación familiar privada y este hombre se está entrometiendo. Este hombre,
dije con voz firme, tiene información legal que ustedes necesitan escuchar. Así que, o te sientas y escuchas, o me voy ahora mismo y nunca vuelven a saber de mí ni de ningún dinero. Fue la primera vez en décadas que les hablé con autoridad. La primera vez que no me dejé pisotear. Y funcionó. Ashley volvió a sentarse, aunque con la mandíbula apretada de rabia. Richard y Jessica me miraban como si no me reconocieran. Richard intentó recuperar el control con un tono más suave, más manipulador. Mamá, perdónanos. No queríamos molestarte. Solo estamos sorprendidos. Han pasado tantos años desde que papá murió. Pensamos que todos los asuntos legales ya estaban cerrados. Eso pensaron, dijo Arthur, abriendo su carpeta Manila, que su padre era un hombre sencillo, un trabajador más. Pero su padre era mucho más inteligente de lo que ustedes creían. Sacó unos documentos y los puso sobre la mesa. Eran copias de antiguos estados bancarios, certificados de inversión, papeles con sellos oficiales. Su padre hizo inversiones modestas, pero inteligentes, durante los años que estuvo vivo. Pequeñas cantidades en acciones, bonos y fondos de inversión. Nada espectacular al principio, pero con el tiempo y el interés compuesto, ese dinero creció y siguió creciendo. Jessica extendió la mano para tomar los documentos, pero Arthur fue más rápido y los apartó. Estos documentos son confidenciales. Solo la señora Eleanor tiene derecho a verlos completos. Somos sus hijos, gritó Jessica, perdiendo por completo la compostura. Tenemos derecho a saber. No, respondí con una calma glacial. No tienen ningún derecho. Yo soy la viuda. Yo soy la beneficiaria legal, y ustedes son solo mis hijos. Hijos que me abandonaron. Richard golpeó la mesa con la palma de la mano. Esto es una locura. No te abandonamos. Simplemente teníamos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades. ¿Responsabilidades? Mi voz se quebró ligeramente, no por debilidad, sino por la emoción contenida durante años. Yo tuve la responsabilidad de criarlos sola desde que eran niños. Trabajé hasta que me sangraron las manos. Renuncié a todo, y ustedes no pudieron apartar 5 minutos para llamarme el día de mi cumpleaños. Ashley soltó una risa sarcástica. Ay, por favor, Eleanor, no te hagas la mártir. Hiciste lo que hace cualquier madre. Criaste a tus hijos. Nadie te pidió que fueras una santa sufrida. Sentí que la rabia me explotaba en el pecho. Me levanté de la silla de golpe. ¿Nadie me lo pidió? Eran niños indefensos. Su padre acababa de morir. ¿Qué querían que hiciera? ¿Abandonarlos en un orfanato? Richard también se levantó, señalándome con el dedo. Nadie te está atacando, mamá, pero no puedes usar el pasado como chantaje emocional para controlarnos ahora. Si hay dinero, tiene que distribuirse de manera justa. ¿Justa? La palabra salió de mi boca como un escupitajo. ¿Quieres hablar de justicia? ¿Fue justo que me dejaran sola año tras año? ¿Fue justo que me sentaran en un rincón en tu boda? ¿Fue justo que me pidieras que me callara en tu evento de trabajo, Jessica? ¿Como si yo fuera una vergüenza? Jessica palideció. No esperaba que yo recordara eso. No esperaba que tuviera el valor de mencionarlo. Eso fue. Yo estaba bajo mucha presión ese día. Siempre tienen excusas, dije con amargura. Siempre hay una razón para tratarme como si fuera invisible. Como si no importara. Arthur, al ver que la situación se estaba calentando demasiado, intervino con voz profesional. Señores, señoras, creo que nos estamos desviando del tema principal. Permítanme explicar algo importante. El testamento de su padre incluía cláusulas muy específicas. Los tres se quedaron inmóviles, pendientes de cada palabra. Una de esas cláusulas establecía que, antes de repartir un solo centavo, debía cumplirse una condición. Una prueba. ¿Qué clase de prueba?, preguntó Richard con sospecha. Una prueba de amor genuino hacia su madre. Durante un periodo de 1 año, sin saber de la existencia de este testamento, tenían que demostrar que se preocupaban por ella.
Visitas regulares, llamadas, atención, apoyo emocional y material. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ashley fue la primera en reaccionar, riéndose con incredulidad. Eso es absurdo. ¿Cómo se puede medir el amor? ¿Quién decide si pasaron o no la prueba? Yo, respondió Arthur. Como albacea, tenía la responsabilidad de documentar su comportamiento hacia su madre durante ese año. Y déjenme decirles que fue patético. Sacó otra carpeta. Esta contenía un registro detallado, fechas, notas, fotografías. El periodo de prueba comenzó hace 2 años, justo después del 69º cumpleaños de Eleanor. Y durante todo ese año, Richard, usted la visitó exactamente 3 veces. 2 de esas visitas duraron menos de 20 minutos. Jessica, usted la visitó 2 veces. Una de esas veces fue para pedirle dinero prestado. Jessica abrió la boca para protestar, pero Arthur levantó la mano. Tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio donde vive Eleanor. Tengo registros telefónicos. Lo tengo todo documentado. Fallaron. Miserablemente. Richard estaba rojo de ira. Esto es una trampa. Es manipulación. No se pueden poner condiciones así en un testamento. Sí se puede, respondió Arthur con frialdad. Y se hizo legalmente, con certificaciones notariales. Su padre tenía todo el derecho de establecer las condiciones que quisiera para su herencia. Jessica empezó a llorar. Lágrimas de cocodrilo. Lágrimas calculadas. Mamá, por favor. No puedes creer que no te amamos. Somos tu familia. Cometimos errores, sí, pero todos cometen errores. No puedes castigarnos así. La miré. Vi cómo se le corría el maquillaje perfectamente aplicado. Vi la actuación, y no sentí nada. Ni compasión, ni debilidad. No los estoy castigando, dije con voz neutra. Su padre puso las reglas, y ustedes fallaron. Richard cambió de táctica. Se acercó a mí, y su voz se volvió suave, casi infantil. Mamá, mírame. Soy tu hijo, tu pequeño Richie. ¿Recuerdas cuando era niño y dormía abrazado a ti cuando tenía pesadillas? ¿Recuerdas cuánto te quería? Por un segundo, solo por un segundo, mi corazón vaciló. Recordé a aquel niño de ojos grandes llorando, pidiéndome que lo abrazara. Pero entonces recordé al hombre que me dejó sentada en un rincón el día de su boda, y la debilidad desapareció. Ese niño murió hace mucho tiempo, Richard. Tú mismo lo mataste con tu indiferencia. Ashley finalmente explotó. Esto es extorsión emocional. Vamos a impugnar ese testamento. Te vamos a llevar a juicio. Arthur sonrió, una sonrisa fría que no presagiaba nada bueno para ellos. Adelante. Inténtenlo. Pero déjenme decirles algo de antemano. Ese testamento está blindado legalmente. Y, además, hay algo más que todavía no saben. Arthur abrió otra carpeta. Esta era más gruesa, más pesada. Y cuando la puso sobre la mesa, vi cómo el rostro de Richard palidecía hasta quedar casi gris. Verán, continuó Arthur con voz calmada pero letal, durante los últimos 6 meses, desde que el periodo de prueba terminó oficialmente, ustedes han estado muy ocupados haciendo cosas interesantes, cosas ilegales. No sé de qué está hablando, murmuró Richard, pero su voz temblaba. Arthur sacó documentos y los extendió sobre la mesa como si fueran cartas de póker. Hace 4 meses, Richard, visitaste a un notario llamado Stephen Miller, un notario de reputación dudosa, conocido por falsificar documentos. Le pagaste $5,000 en efectivo para crear un testamento falso, un testamento donde tu padre supuestamente te nombraba heredero principal. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Tengo copias del cheque. Tengo grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio del notario. Tengo testimonios. Stephen está dispuesto a declarar en la corte a cambio de una reducción de cargos, porque resulta que la policía ya lo tenía bajo investigación. Ashley se puso de pie de un salto. Eso es mentira. Richard jamás haría algo así. Ah, ¿no?
Arthur sacó fotografías. Fotografías claras en las que se veía a Richard entrando y saliendo de una oficina. Fotografías con fecha y hora. ¿Quieres seguir negándolo? Richard se desplomó en su silla. Su rostro era el de un hombre atrapado, pero Arthur no había terminado. Se volvió hacia Jessica. ¿Y usted, señorita? Contrató a un investigador privado. Un hombre llamado Frank Reynolds. Le pagó $3.000 para investigar las cuentas bancarias de su madre. Para encontrar información que pudiera usar en su beneficio. Jessica negó frenéticamente con la cabeza. No, yo solo quería asegurarme de que mamá estuviera bien, de que nadie la estuviera estafando. ¿Contratando a un investigador privado sin su consentimiento? ¿Violando su privacidad? Eso también es ilegal, querida. Y también tengo pruebas. Correos electrónicos, transferencias bancarias, informes del investigador donde se detalla claramente que buscaba información para reclamar la herencia antes de tiempo. Jessica empezó a sollozar de verdad esta vez. No eran lágrimas de actuación. Era puro pánico. Ashley intentó una última jugada desesperada. Usted nos tendió una trampa. Filtró los rumores sobre el dinero a propósito para ver cómo reaccionábamos. Exactamente, admitió Arthur sin ninguna vergüenza. Queríamos ver hasta dónde eran capaces de llegar, y superaron nuestras peores expectativas. Falsificación de documentos, violación de privacidad, intento de fraude. Tienen suerte de que aún no haya llamado a la policía. Me quedé allí mirándolos. Mis hijos. La sangre de mi sangre. Y sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. Dolor, porque confirmaba lo que ya sabía. Que nunca me habían amado de verdad. Liberación, porque ya no tenía que fingir que éramos una familia. Richard levantó la mirada. Tenía los ojos rojos. Mamá, por favor. Cometí un error. Estaba desesperado. Tengo deudas. La empresa donde trabajo está recortando personal. Necesito ese dinero. Necesito. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Vives en una mansión. Tienes 3 autos de lujo. Tu esposa gasta más en un bolso que yo en comida para un mes. No me hables de necesidad. Jessica literalmente se arrastró de rodillas hacia mí. Se aferró a mi mano. Mamá, perdóname. Perdóname. Fui una tonta. Fui egoísta, pero te amo. Te juro que te amo. Dame una oportunidad para demostrártelo. Retiré mi mano con suavidad. Tuviste un año entero para demostrármelo, y no lo hiciste. Arthur continuó, implacable. Hay más, mucho más. Porque, como ven, la cifra de $10 millones que circulaba en los rumores era incorrecta. Los 3 levantaron la mirada al mismo tiempo. ¿Incorrecta?, susurró Richard. Sí. Incorrecta. La herencia real, con todas las inversiones, el interés compuesto y la gestión que la señora Eleanor ha estado haciendo en secreto durante los últimos años con mi asesoría, asciende a $15 millones. La habitación cayó en un silencio absoluto. $15 millones. La cifra flotó en el aire como una bomba nuclear. Eleanor estaba manejando inversiones, preguntó Ashley con incredulidad. ¿Ella? La anciana que no sabía nada de finanzas. Arthur se rió. Una risa genuina. La anciana a la que subestimaron durante décadas resulta tener una mente financiera brillante. Cuando vine a verla hace 3 años para informarle sobre el testamento, empezamos a trabajar juntos. Ella aprendió, estudió, tomó decisiones inteligentes y multiplicó la fortuna. Todos me miraban como si fuera una desconocida. Y supongo que lo era. Ya no era la madre sumisa y callada que conocían. Durante estos 3 años, dije con calma, mientras ustedes vivían sus vidas perfectas ignorándome, yo estaba construyendo mi futuro. Aprendí sobre acciones, bonos y fondos de inversión. Leí libros. Tomé cursos en línea. Arthur me enseñó todo lo que sabía. Y resulta que soy buena en esto. Richard estaba en estado de shock total. Pero tú nunca dijiste nada.
¿Por qué iba a decirles algo? Ustedes solo aparecían cuando necesitaban algo. Richard, ¿recuerdas cuando viniste hace un año a pedirme prestados $500 porque tenías un problema temporal de liquidez? Nunca me los devolviste. Jessica, ¿recuerdas cuando me pediste $1000 para una emergencia médica? Después vi las fotos de tu viaje a Cancún en redes sociales esa misma semana. Ambos bajaron la mirada, incapaces de sostener la mía. Arthur sacó otro documento. Este tenía un sello oficial rojo. Y ahora viene la parte más interesante. Eleanor, ¿quieres decírselo tú o lo hago yo? Respiré hondo. Este era el momento. El momento de la verdad absoluta. Hace 2 meses, empecé con voz firme, tomé una decisión. Una decisión sobre qué hacer con esos $15 millones. Pensé mucho. Lloré mucho. Me pregunté si estaba siendo demasiado dura. Si debería darles una última oportunidad. Vi la esperanza brillar en los ojos de Richard y Jessica. Una esperanza patética y desesperada. Pero entonces recordé mi 69º cumpleaños. Recordé aquella noche llorando sola en mi cocina. Recordé cada desprecio, cada humillación, cada vez que me hicieron sentir invisible. Y supe lo que tenía que hacer. Mamá, por favor, suplicó Jessica. Somos tu sangre, tu familia. La familia se construye con acciones, no con sangre, respondí. Y ustedes destruyeron esta familia hace mucho tiempo. Arthur puso el documento oficial frente a ellos. Este es el Nuevo Testamento de Eleanor, revisado, certificado y completamente legal. En caso de su fallecimiento, que esperamos que ocurra dentro de muchos años, los $15 millones serán donados por completo a 3 organizaciones benéficas. ¿Qué? El grito de Richard resonó en la habitación. 1/3 irá a un hogar para madres solteras en situación vulnerable. Otro tercio, a una fundación que apoya a ancianos abandonados por sus familias. Y el último tercio se usará para crear una beca educativa llamada Fundación Conmemorativa William, destinada a huérfanos que perdieron a sus padres. Ashley se levantó furiosa, señalándome con un dedo tembloroso. No puedes hacer esto. Eres una vieja loca y vengativa. Te vamos a demandar. Te vamos a llevar a juicio. Vamos a demostrar que no estás en tu sano juicio. Arthur también se levantó, con una voz que cortaba como una navaja. Inténtelo. Eleanor ha pasado evaluaciones psicológicas. Tiene certificados médicos que prueban que está perfectamente cuerda. Tiene testimonios de múltiples profesionales, y tiene esto. Sacó una pequeña memoria USB y la conectó a su computadora portátil. Giró la pantalla hacia ellos. En la pantalla apareció la imagen de mi esposo, joven, vivo, sentado frente a una cámara antigua. Richard y Jessica se quedaron paralizados. Hacía más de 40 años que no veían a su padre. Si están viendo esto, dijo mi esposo en el vídeo, con una voz clara y firme, significa que mi Eleanor tuvo que enfrentarlos, hijos míos, y probablemente yo tenía razón en mis sospechas. Richard intentó ponerse de pie, pero las piernas no le respondieron. Se dejó caer de nuevo en la silla, con los ojos fijos en la pantalla. Richard, Jessica, los amé desde el momento en que nacieron, pero también los conocía. Los vi crecer y vi cosas que me preocuparon profundamente. Vi egoísmo. Vi frialdad. Vi cómo trataban a su madre cuando creían que yo no estaba mirando. La voz de mi esposo se quebró ligeramente en el vídeo. Recuerdo el día en que Richard, con apenas 10 años, me dijo que cuando fuera rico no gastaría dinero en cosas innecesarias. Le pregunté si cuidar de su madre sería innecesario. Se encogió de hombros. Un niño de 10 años encogiéndose de hombros ante la idea de cuidar a la mujer que le dio la vida. Jessica sollozaba, cubriéndose el rostro con las manos. Recuerdo cuando Jessica me dijo que, cuando fuera famosa, solo se rodearía de gente elegante. Le pregunté si su madre no era lo bastante elegante. Me dijo que su mamá era simple. Tenía 8 años. 8 años, y ya sentía vergüenza por la mujer que trabajaba día y noche para darle todo. Mi esposo se inclinó hacia la cámara,
con los ojos llenos de una tristeza profética. Si están viendo esto, significa que mis peores temores se hicieron realidad. Significa que la abandonaron, que la hicieron sufrir, que olvidaron todo lo que ella sacrificó. Y quiero que sepan algo. No los culpo por completo. Tal vez yo también fallé como padre. Tal vez fui demasiado permisivo. Tal vez no les enseñé lo suficiente sobre gratitud y amor. Hizo una pausa larga. Dolorosa. Pero eso no los excusa. Porque tuvieron toda una vida para cambiar, para ser mejores. Y si están aquí ahora, reclamando dinero, peleando por una herencia en vez de simplemente amar a su madre, entonces no merecen ni un solo centavo de lo que yo trabajé. El vídeo se detuvo. El silencio en la habitación era sepulcral. Arthur cerró la computadora con un suave clic. Su padre grabó 6 vídeos más, todos con el mismo mensaje, todos dejando claro que ustedes no merecen nada, y todos están legalmente certificados como parte del testamento. A Richard le corrían lágrimas por las mejillas. Lágrimas reales esta vez. Papá nos odiaba, susurró. No, dije, con la voz más suave ahora. No los odiaba. Los conocía, y eso lo atormentaba. Porque quería equivocarse. Quería creer que ustedes cuidarían de mí. Pero su instinto le dijo la verdad. Ashley, que había estado callada durante el vídeo, volvió a explotar. Esto es manipulación psicológica. Un hombre muerto controlando desde la tumba. Es enfermizo. Es protección, corregí con firmeza. Protección contra hijos que solo ven a su madre como un medio para conseguir dinero. Jessica volvió a arrastrarse hacia mí, esta vez con una desesperación visceral. Mamá, te lo ruego, perdóname. Voy a cambiar. Te juro que voy a cambiar. Iré a verte todos los días. Te llamaré cada mañana. Haré cualquier cosa. Pero no me dejes sin nada. Tengo deudas. Tengo problemas. Necesito ese dinero. Ahí está, señalé con tristeza. Incluso ahora, pidiendo perdón, lo único que te importa es el dinero. No dijiste, no quiero perderte, mamá. No dijiste, siento haberte hecho daño. Dijiste, necesito ese dinero. Richard se levantó, con el rostro transformado por la rabia. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Quiero el dinero. Lo necesito. He trabajado duro toda mi vida. Me gradué con honores. Construí una carrera. ¿Y qué obtuve? Estrés, deudas, presión constante. Ese dinero debería ser mío por derecho. Soy tu hijo. Tu sangre. Tu padre también trabajó duro, respondí con una voz helada. Y lo hizo para asegurar mi futuro, no el tuyo. Tú no trabajaste por este dinero. Yo sí. Me quedé viuda con 2 hijos. Lo sacrifiqué todo. Y este dinero es el resultado de esos sacrificios y de las decisiones inteligentes de tu padre. Arthur añadió otro detalle devastador. Y hablando de trabajar duro, Richard, déjeme decirle algo interesante. Investigamos sus finanzas, sus terribles deudas. ¿Sabe qué descubrimos? Que gana $200,000 al año y se los gasta manteniendo un estilo de vida que no puede pagar. Un auto deportivo de $120,000. Vacaciones en Europa 3 veces al año. Ropa de diseñador, restaurantes caros. Tú no tienes problemas de dinero. Tienes problemas de prioridades. Ashley intervino, a la defensiva. Trabajamos para disfrutar la vida. No para vivir miserablemente como Eleanor en su casita decrépita. La miré. La miré de verdad. Y en ese momento, toda la compasión que quedaba en mí se evaporó. Mi casita decrépita, dije despacio, es más honesta que esta mansión construida sobre deudas y apariencias. Mi casita decrépita tiene alma. Tiene historia. Tiene el sudor de mi trabajo honrado. ¿Qué tiene esta casa? ¿Mármol comprado a crédito? ¿Muebles que impresionan a los desconocidos, pero no dan felicidad? Me puse de pie. Ya había tenido suficiente. Arthur, creo que hemos terminado aquí. Pero Arthur levantó un dedo. Espere.
Todavía hay una cosa más que deben saber. Sacó otra carpeta. ¿Cuántas carpetas tenía ese hombre? Pero esta vez, lo que sacó me sorprendió incluso a mí. Durante mi investigación de los últimos meses, descubrí algo inquietante. Richard, usted no solo intentó falsificar el testamento de su padre. También falsificó la firma de su madre en documentos bancarios. Se me heló la sangre. ¿Qué? Mi voz salió apenas como un susurro. Hace 3 meses, alguien intentó acceder a una de las antiguas cuentas de su esposo. Una cuenta pequeña que permanecía inactiva. Usaron documentos con su firma, Eleanor. Pero la firma era falsa. El banco lo detectó y reportó el intento de fraude. Yo recibí la alerta porque soy el albacea. Volví a sentarme, mareada. Richard había intentado robarme. No solo pelear por una herencia, sino robarme directamente. El banco tiene grabaciones de seguridad, continuó Arthur. Richard fue personalmente a 3 sucursales distintas intentando acceder a esa cuenta con documentos falsificados. Eso no solo es moralmente despreciable, es un delito federal. Richard estaba pálido como un fantasma. Yo solo pensé que, si la cuenta estaba abandonada. ¿Pensaste que podías robarle a tu madre? Terminé la frase por él. ¿Eso pensaste? No respondió. No podía. La verdad era demasiado evidente. Jessica, al ver que su hermano estaba completamente hundido, intentó una última estrategia. Mamá, está bien. Richard cometió errores graves. Yo también. Pero está enfermo. Necesita ayuda psicológica. Está bajo muchísima presión. No puede ir a la cárcel. Por favor, es tu hijo. Es un ladrón, dije sin emoción. Y la presión laboral no es excusa para intentar estafar a tu propia madre. Arthur cerró la carpeta con un golpe seco. Esto es lo que va a pasar ahora. Tienen 2 opciones. Opción 1. Acepto no presentar cargos penales por falsificación de documentos y fraude. A cambio, ustedes firman un documento legal renunciando a cualquier reclamación, presente o futura, sobre la herencia de Eleanor. Nunca vuelven a intentar contactarla por dinero. Nunca vuelven a molestarla. ¿Y la opción 2? Preguntó Richard con voz derrotada. Opción 2. Presento todos los cargos. Fraude, falsificación, intento de robo, violación de privacidad, y usted va a la cárcel. Richard y Jessica se miraron. Vi el pánico en sus ojos. Vi cómo toda su arrogancia se desmoronaba como un castillo de naipes. Ashley caminaba de un lado a otro, mordiéndose las uñas, calculando opciones que no existían. No puedes hacernos esto, murmuró Richard, pero su voz no tenía convicción. Somos familia. ¿La familia? Dije, poniéndome de pie y mirándolo directamente a los ojos. La familia terminó el día en que decidiste que yo no valía ni 5 minutos de tu tiempo. La familia murió cuando me sentaste en un rincón en tu boda. Cuando me pediste que me callara en público. Cuando fingiste que no existía hasta que oliste dinero. Arthur puso los documentos sobre la mesa. Tienen 24 horas para decidir. Firmen esto, o mañana a primera hora los cargos penales estarán en la fiscalía. Y créanme, con las pruebas que tengo, van a pasar años en prisión. Jessica se derrumbó por completo. Cayó de rodillas sobre el piso de mármol, sollozando sin control. No puedo ir a la cárcel. No puedo. Mi carrera se acabará. Mi reputación. Todo. Mamá, por favor. Haré cualquier cosa, cualquier cosa. Cualquier cosa, excepto amarme de verdad cuando no había dinero de por medio, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Esa es la verdad que no quieren aceptar. Nunca se preocuparon por mí. Solo les importa lo que puedo darles. Richard se acercó a mí con pasos lentos. Por un momento pensé que intentaría abrazarme, pero se detuvo a medio metro de distancia, como si una pared invisible nos separara. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó con voz rota. ¿De verdad vas a destruir a tus propios hijos? Yo no los estoy destruyendo, respondí sin parpadear. Ustedes se destruyeron solos.
Yo solo estoy dejando que enfrenten las consecuencias de sus actos. Ashley soltó una risa histérica. Esto te hace feliz, ¿verdad? Vernos sufrir. Vernos suplicar. Te hace sentir poderosa después de años de ser una don nadie. Sus palabras estaban diseñadas para herirme. Para hacerme sentir culpable, pero ya no funcionaron. No me hace feliz, dije con sinceridad. Me rompe el corazón. Porque confirma que los hijos que crié, a quienes alimenté, a quienes protegí, en realidad nunca existieron. Solo eran mis fantasías. La realidad son ustedes, personas crueles y codiciosas que ven a su madre como un obstáculo para conseguir dinero. Arthur miró su reloj. Se está haciendo tarde. Eleanor, ¿está lista para irse? Asentí. Tomé mi bolso. Eché una última mirada a aquella habitación elegante, a esos muebles caros, a esa vida de apariencias vacías. Espera, gritó Richard. Está bien. Firmaré. Firmaré lo que sea. Solo no me metas en la cárcel. Jessica asintió frenéticamente. Yo también. Firmaré. Renuncio a todo. Solo déjenos en paz. Arthur sacó los documentos y los puso frente a ellos. Lean con cuidado. Están renunciando a cualquier derecho sobre la herencia de Eleanor. Están aceptando no contactarla nunca más por motivos financieros. Y están reconociendo que cualquier intento de violar este acuerdo resultará en cargos penales inmediatos. Richard tomó la pluma con la mano temblorosa. Estoy firmando. Su firma apenas fue un garabato tembloroso. Jessica hizo lo mismo, llorando mientras escribía su nombre. Ashley los miró con desprecio. Son débiles, le escupió a su esposo y a su cuñada. Deberían pelear. Deberían contratar abogados. Deberían. ¿Deberían qué? La interrumpí. ¿Gastar dinero que no tienen en abogados que no pueden ganar una causa perdida? Por favor. Viven de apariencias. No tienen ahorros reales. Todo es crédito. Todo es una fachada. Arthur guardó los documentos firmados en su maletín. Perfecto. Estos documentos se registrarán legalmente mañana. Y ahora, Eleanor y yo nos vamos. Caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía liberador. Como si con cada pisada dejara atrás años de humillación y dolor. Pero antes de salir, me detuve. Me volví hacia ellos. Quiero que sepan algo. Durante todos estos años de soledad, mientras ustedes vivían sus vidas perfectas, pensé en ustedes todos los días. Me preguntaba si estaban bien, si eran felices, si necesitaban algo. Porque así funciona el amor de una madre. Es incondicional. Es eterno. Incluso cuando duele. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Pero ustedes nunca pensaron en mí de esa manera, ¿verdad? Nunca se preguntaron si yo estaba bien, si me sentía sola, si necesitaba ayuda. Solo pensaron en mí cuando necesitaban algo. Y ahora que finalmente tengo algo valioso, aparecen como buitres. Richard abrió la boca para decir algo, pero lo detuve con un gesto. No quiero más excusas. No quiero más promesas vacías. Lo único que quiero es que entiendan esto. Tuvieron una madre que los amó más que a su propia vida, y la perdieron. No por su muerte. La perdieron por su indiferencia. Y eso es algo con lo que tendrán que vivir el resto de sus vidas. Salí de aquella mansión con la cabeza en alto. Arthur caminó a mi lado. Cuando llegamos al auto, me derrumbé. Lloré. No de tristeza. No de arrepentimiento. Lloré de liberación. Lloré porque, por fin, después de tantos años, me había defendido. Había dicho mi verdad. Había recuperado mi dignidad. Arthur esperó pacientemente hasta que mis lágrimas se secaron. ¿Está bien?, preguntó con ternura. Estoy mejor que nunca, respondí, secándome los ojos. Por primera vez en décadas. Estoy bien. Mientras nos alejábamos de aquella casa, miré por el retrovisor. Vi a Richard y Jessica de pie en la entrada, figuras pequeñas y patéticas. Y no sentí odio,
solo una profunda tristeza por lo que pudo haber sido y nunca fue. ¿Y ahora qué?, preguntó Arthur mientras conducía. Sonreí. Una sonrisa real. Genuina. Ahora empiezo a vivir. De verdad. Durante las semanas siguientes, todo cambió. Arthur me ayudó a poner en orden todos los asuntos legales. Los documentos que Richard y Jessica firmaron quedaron registrados oficialmente. No podían tocar ni un centavo de mi dinero. No podían reclamar nada. Y si intentaban acercarse a mí por motivos financieros, enfrentarían consecuencias legales inmediatas. Contraté a un contador, a un asesor financiero, a profesionales que me trataron con respeto, que valoraron mi inteligencia, que me enseñaron cómo hacer que esos $15 millones trabajaran para mí y para las causas que me importaban. Vendí mi casita, la casa donde crié a mis hijos, la casa llena de recuerdos dulces y amargos. Conseguí un buen precio por ella. Y con ese dinero, más una parte de mi herencia, compré un hermoso apartamento en el centro de la ciudad. 2 habitaciones, balcón con vista, cocina moderna, baño con bañera de hidromasaje, todo lo que nunca me permití tener. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre quise hacer, pero para lo que nunca tuve tiempo. Descubrí que tenía talento. Mis cuadros empezaron a decorar las paredes de mi nuevo hogar. Viajé. Por primera vez en mi vida, subí a un avión. Fui a París. Vi la Torre Eiffel iluminada de noche y lloré de emoción. Fui a Roma. Caminé por calles antiguas llenas de historia. Fui a Barcelona. Probé comida deliciosa. Conocí gente maravillosa. Y en cada ciudad, en cada nueva experiencia, sentí como la mujer que había sido durante 70 años se transformaba en alguien completamente diferente. Alguien libre. Alguien feliz. 6 meses después de aquel devastador almuerzo en la mansión de Richard, mi vida era completamente distinta. Pero la verdadera transformación aún estaba por llegar. Arthur me llamó una mañana de marzo. Eleanor, necesito que venga a mi oficina. Hay algo importante que debemos hablar sobre la fundación. La fundación, mi proyecto más ambicioso. Había decidido usar $5 millones para crear la fundación conmemorativa William, dedicada a ayudar a personas mayores abandonadas por sus familias. Un refugio. Un lugar donde personas como yo pudieran encontrar dignidad, respeto y comunidad. Cuando llegué a la oficina de Arthur, me encontré con una sorpresa. Había otra mujer allí. Mayor que yo. Tal vez de unos 75 años. Con el cabello blanco perfectamente recogido y unos ojos llenos de profunda sabiduría. Eleanor, ella es Margaret, presentó Arthur. Es trabajadora social, con 40 años de experiencia ayudando a personas mayores. Y tiene una propuesta que creo que le va a interesar. Margaret me estrechó la mano con firmeza. Es un honor conocerla. Eleanor, Arthur me contó su historia. Y quiero ayudarla a convertir esta fundación en algo extraordinario. Durante las siguientes 3 horas, Margaret me presentó un plan detallado. No solo un refugio, sino un centro integral con viviendas dignas para personas mayores, programas educativos, talleres de arte y cultura, asesoría legal gratuita para ancianos que enfrentaran abuso familiar, terapia psicológica y actividades comunitarias. Quiero que sea un lugar donde las personas recuperen su valor propio, explicó Margaret con pasión. Donde entiendan que su vida no ha terminado, que aún tienen mucho que ofrecerle al mundo. Me conmovió hasta las lágrimas. Era exactamente lo que había soñado, pero multiplicado por 1000. ¿Cuánto costaría hacer esto realidad?, pregunté. Arthur revisó los números. Con 5 millones podemos empezar con fuerza. Comprar un edificio, renovarlo, contratar personal profesional, establecer programas, y con las inversiones adecuadas, la fundación podría mantenerse sola en 3 años. Hagámoslo, dije sin dudar ni un segundo. Y así comenzó el proyecto más importante de mi vida. Compramos un edificio antiguo en un barrio céntrico. Tenía buen tamaño, pero estaba abandonado. Durante 6 meses, un equipo de arquitectos y constructores lo transformó en algo hermoso. Apartamentos individuales con baños privados, salas comunes amplias y luminosas,
un jardín en la azotea, una biblioteca, un comedor comunitario. Todo diseñado pensando en la comodidad y la dignidad de los residentes. Contraté a Margaret como directora. Ella formó un equipo increíble. Enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, profesores de arte, instructores de yoga, chefs, personal de limpieza. Personas que trataban a los mayores con respeto genuino. Mientras tanto, mi historia comenzó a filtrarse a la prensa. No sé exactamente cómo. Quizá alguien que trabajaba en el edificio de la fundación habló con un periodista. Quizá fue Jessica o Richard intentando victimizarse públicamente. El caso es que un día recibí una llamada de un reportero del periódico más importante de la ciudad. Señora Eleanor, nos gustaría hacer un artículo sobre usted y su fundación. Sobre cómo una mujer abandonada por sus hijos ahora está ayudando a otros en la misma situación. Al principio me negué. No quería publicidad. No quería que esto se tratara de mí. Pero Arthur me convenció. Piénselo, Eleanor. Su historia puede inspirar a otros. Puede hacer que más personas donen a la fundación. Puede ayudar a personas mayores que están sufriendo a darse cuenta de que no están solas. Acepté. El periodista vino a mi apartamento. Hizo una entrevista larga. Le conté todo. Mi vida de sacrificios, el abandono de mis hijos, el testamento de mi esposo, la confrontación, la decisión de usar el dinero para ayudar a otros. El artículo se publicó una semana después en portada, con una foto mía sonriendo. El titular decía, de madre abandonada a benefactora, la inspiradora historia de Eleanor y su fundación de $5 millones. El artículo se volvió viral. En cuestión de días, mi historia estaba en todas partes. Redes sociales, programas de televisión, radio. La gente me detenía en la calle para agradecerme, para contarme sus propias historias de abandono familiar, para decirme que les había dado esperanza. Recibí cientos de donaciones para la fundación, desde $5 de un estudiante hasta $50.000 de un empresario que también había sido abandonado por sus hijos. La fundación creció más rápido de lo que jamás imaginé, pero no todo fue positivo. 3 semanas después de la publicación del artículo, recibí un mensaje de Jessica. Mamá, tenemos que hablar. Por favor, te lo ruego. No respondí. Ella había firmado un acuerdo. No debía contactarme. Al día siguiente, apareció en la puerta de mi edificio. El portero me llamó. Señora Eleanor, hay una mujer aquí que dice ser su hija. Dice que es urgente. Dudé, pero finalmente acepté verla. Bajé al vestíbulo y allí estaba Jessica. Se veía terrible. Ojos hinchados, ropa arrugada, sin maquillaje. Había perdido peso. Parecía mayor de lo que era. Mamá, susurró al verme. Gracias por recibirme. Tienes 5 minutos, dije con voz neutra. Y estás violando el acuerdo que firmaste. Lo sé, pero tenía que verte. Tenía que decírtelo. Su voz se quebró. Vi el artículo. Vi tu foto. Te veías tan feliz, tan radiante, y me di cuenta de que nunca te vi así cuando vivías para nosotros. No respondí. Solo la miré. Me di cuenta de que te robamos la vida, continuó, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Te robamos la felicidad, la juventud, la oportunidad de ser tú misma. Y ahora que por fin eres libre, eres la mujer que siempre debiste ser. Sus palabras sonaban sinceras, pero ya no me afectaban como antes. ¿Viniste solo a decirme eso?, pregunté. Vine a pedirte perdón. De verdad. No por el dinero. Sé que nunca voy a ver ni un centavo de esa herencia. Y está bien. Me lo merezco. Pero necesitaba que supieras que me arrepiento profundamente. De cada desprecio, de cada humillación, de cada vez que te hice sentir menos de lo que eres. Y Richard, él dice que tú lo arruinaste. Que por tu culpa toda la familia lo mira mal. Que tu artículo en el periódico lo humilló públicamente. Ashley lo dejó. Dijo que no quería estar casada con el hijo de esa mujer que expuso a todos. Sentí una punzada, no de culpa,
sino de tristeza por lo que pudo haber sido. ¿Y tú? Pregunté. ¿Cómo estás? Perdí mi trabajo, admitió. Cuando salió el artículo, mis jefes me reconocieron. Me pidieron que renunciara porque mi presencia dañaba la imagen de la empresa. Tuve que vender mi apartamento. Ahora vivo en un lugar pequeño. Trabajo como asistente en una boutique. Gano apenas lo suficiente para sobrevivir. Hizo una pausa. ¿Y sabes qué es lo peor? Que todo esto me hizo entender cómo viviste durante años. Trabajando duro, sin lujos, sin reconocimiento. Y lo hiciste por nosotros. Por hijos que nunca lo valoraron. Respiró hondo. No vine a pedirte dinero, mamá. De verdad. Solo vine a decirte que estoy orgullosa de ti. De lo que estás haciendo con la fundación. De cómo te reinventaste. Y a decirte que lamento con todo mi corazón no haber sido la hija que merecías. Por primera vez en meses, sentí algo hacia Jessica. No un perdón completo, no una reconciliación instantánea, sino un pequeño destello de esperanza de que quizá, solo quizá, el sufrimiento la había cambiado de verdad. Jessica, dije con suavidad. Aprecio que hayas venido. Y aprecio tus palabras. Pero necesito tiempo. Mucho tiempo. Para procesarlo todo. Para decidir si quiero reconstruir algún tipo de relación contigo. Ella asintió, secándose las lágrimas. Lo entiendo. Y lo respeto. Solo quería que supieras la verdad. Se dio la vuelta para irse. Pero antes de que llegara a la puerta, la llamé. Jessica. Se volvió. La fundación abre sus puertas el mes que viene. Habrá una ceremonia. Si quieres venir como invitada, puedes hacerlo. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y gratitud. ¿De verdad? De verdad. Pero solo como invitada, no como familia. Todavía no. El día de la inauguración de la fundación amaneció soleado y luminoso, como si el propio universo estuviera celebrando conmigo. Desperté en mi apartamento a las 6 de la mañana. Me puse un elegante vestido violeta que había comprado especialmente para la ocasión. Me arreglé el cabello. Me maquillé con cuidado. Y cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no reconocía. Una mujer fuerte, poderosa, radiante. Una mujer que había atravesado el infierno y había salido del otro lado convertida en diamante. A las 10 de la mañana, llegué al edificio de la fundación. Había globos decorando la entrada. Una alfombra carmesí, fotógrafos, periodistas, cámaras de televisión. Más de 200 personas esperaban afuera. Políticos locales, empresarios que habían donado, trabajadores sociales y lo más importante, los primeros 30 residentes de la fundación. 30 personas mayores que habían sido abandonadas por sus familias y que ahora tenían un hogar digno. Margaret me recibió con un fuerte abrazo. ¿Estás lista para cambiar el mundo, Eleanor? Nací lista, respondí con una sonrisa. La ceremonia comenzó. Un político dio un discurso sobre la importancia de cuidar a nuestros mayores. Margaret habló sobre los programas de la fundación. Y entonces me tocó hablar a mí. Subí al pequeño escenario que habían instalado. Miré a la multitud y vi rostros llenos de esperanza. Vi a personas mayores llorando de emoción. Vi a jóvenes inspirados. Vi a Arthur en la primera fila, sonriendo con orgullo. Y en la última fila, casi escondida, vi a Jessica. Había venido sola, sin Richard, sin Ashley, solo ella. Respiré hondo y hablé. Hace un año, yo era una mujer invisible, una madre abandonada que pasó su 69º cumpleaños completamente sola, llorando en su cocina, preguntándose en qué había fallado en la vida. Pero hoy estoy aquí y no estoy sola. Estoy rodeada de personas que entienden que el valor de un ser humano no disminuye con la edad, que entienden que nuestros mayores merecen respeto, amor y dignidad. Mi voz se volvió más fuerte. Esta fundación nació del dolor, del abandono, de la traición, pero fue construida con esperanza, con la certeza de que podemos crear un mundo mejor, un mundo donde ninguna persona mayor tenga que pasar sus últimos años sintiéndose invisible o despreciable. Hice una pausa, sintiendo cómo la emoción crecía en mi garganta.
Mi esposo, que murió hace más de 40 años, tuvo la previsión de protegerme, de asegurarse de que yo tuviera los recursos para vivir con dignidad. Y decidí usar esos recursos no solo para mí, sino para todos ustedes. Para cada persona que alguna vez se sintió abandonada, para cada madre, cada padre, cada abuelo que lo dio todo y recibió olvido a cambio. Los aplausos interrumpieron mi discurso. Las lágrimas corrían por los rostros de muchos en el público. Esta fundación es más que un edificio. Es un movimiento. Es una declaración de que merecemos vivir nuestros últimos años con alegría, con propósito, con amor. Y les prometo que cada centavo de esta fundación será usado para honrar esa promesa. Terminé mi discurso con las palabras que había ensayado 1000 veces. A todos los que están viendo esto, les digo, si tienen padres mayores, llámenlos hoy. Visítenlos. Díganles que los aman. No esperen hasta que sea demasiado tarde. Y si tú eres mayor y te sientes solo, quiero que sepas que no estás solo. Hay comunidades como esta esperándote. Hay personas que te valoran. Tu historia no ha terminado. Un nuevo capítulo apenas está comenzando. La multitud estalló en aplausos. La gente se puso de pie. Algunos lloraban abiertamente. Vi a Jessica en la última fila, aplaudiendo con lágrimas corriéndole por el rostro. Después de la ceremonia, mientras saludaba a los invitados y conocía a los residentes, Jessica se acercó con timidez. «Mamá, tu discurso fue hermoso», dijo con voz suave. «Gracias por venir», respondí sinceramente. «¿Podría visitarte alguna vez?» Sin segundas intenciones, sin pedir nada, solo para tomar un café y hablar. La miré a los ojos. Vi algo diferente allí. Humildad. Arrepentimiento genuino. No sé si era real o si era otra actuación. Pero decidí darle una oportunidad. Una pequeña, controlada. Llámame en 2 semanas. Ya veremos. Su rostro se iluminó. Gracias, mamá. Gracias. Se fue. Y yo volví a mi nueva vida. Los meses siguientes fueron un torbellino. La fundación prosperó más allá de mis sueños. Los 30 residentes iniciales se convirtieron en 50, luego en 70. Tuvimos que expandirnos. Compramos el edificio de al lado. Los programas eran increíbles. Las clases de arte tenían lista de espera. Los talleres de escritura ayudaban a los residentes a documentar las historias de sus vidas. El programa de asistencia legal ayudó a decenas de personas mayores a recuperar propiedades robadas por familiares abusivos. La terapia grupal creó una comunidad de apoyo donde las personas sanaban sus heridas emocionales. Escribí un libro. Nunca es demasiado tarde. La historia de una madre que recuperó su vida a los 71 años. Se convirtió en un éxito de ventas. Las ganancias fueron directamente a la fundación. Me invitaron a programas de televisión, a conferencias. Las universidades me pidieron que diera charlas sobre envejecimiento digno y abuso familiar. Me convertí, sin quererlo, en un símbolo. Un símbolo de que la vida no termina cuando tus hijos te abandonan, de que puedes reinventarte a cualquier edad. De que el dolor puede transformarse en propósito. Jessica cumplió su palabra. Me llamaba cada 2 semanas. Nuestras conversaciones fueron cortas al principio, incómodas. Pero poco a poco, muy poco a poco, empezamos a reconstruir algo. No la relación de madre e hija que tuvimos antes. Esa se rompió para siempre. Pero algo nuevo. Algo basado en la honestidad y el respeto mutuo. Richard nunca se puso en contacto conmigo. Supe por terceros que seguía amargado, que culpaba a todos menos a sí mismo, que vivía una vida mediocre llena de resentimiento. Y aunque me dolió, entendí que algunas personas nunca cambian. Y estaba bien. No podía salvarlo. Solo podía salvarme a mí misma. En mi 73º cumpleaños, 2 años después de aquel fatídico almuerzo en la mansión de Richard, la fundación organizó una fiesta sorpresa para mí. 100 personas, residentes, personal, donantes, nuevos amigos que había hecho en esta etapa de mi vida. Había pastel, música, risas, abrazos genuinos. Y cuando soplé las velas,
rodeada de personas que realmente me querían, entendí algo. Había ganado. No porque tuviera dinero. No porque hubiera castigado a mis hijos. Había ganado porque recuperé mi vida. Porque transformé mi dolor en algo hermoso. Porque demostré que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Esa noche, sola en mi apartamento, miré las estrellas desde mi balcón. Pensé en mi esposo. En cómo su amor trascendió la muerte. En cómo me protegió incluso 40 años después de haberse ido. Lo logramos, mi amor, le susurré al cielo. Tomé tu regalo y lo convertí en algo que ayudará a miles de personas. Gracias por creer en mí cuando ni siquiera yo creía en mí misma. Sentí paz. Completa. Total. Mi historia no trata solo de una herencia o de venganza. Trata de recuperar tu dignidad. De entender que tu valor no depende de cómo te traten los demás. De levantarte después de haber sido pisoteado y construir algo hermoso con los pedazos rotos de tu vida. Tengo 73 años. Y por fin, por primera vez en décadas, soy feliz. Genuinamente feliz. ¿Y tú, que estás viendo o leyendo esto, has vivido una injusticia parecida? ¿Has sido abandonado por quienes juraron amarte? Quiero que sepas algo. No estás solo. Tu historia no ha terminado. Todavía hay tiempo para escribir un final diferente. Un final donde tú seas el héroe. Donde recuperes tu poder. Donde transformes el dolor en propósito. Nunca es demasiado tarde. Nunca.